Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal, presentando las excusas del compañero y amigo Jairo Severino, que se le presentó una asignación especial de último minuto esta semana y entonces por eso no está con nosotros. Me va a tocar solo hoy, así que voy a tener que tomarme de vez en cuando mi sorbo de café Santo Domingo para que la garganta más o menos alcance a los fines de revisar algunos aspectos de nuestra economía. Ya pasó la Semana Santa, hemos transcurrido el primer trimestre del año y fíjense algo, el Banco Central, que nos tiene acostumbrado a ofrecer cada mes con 30 días de rezago el comportamiento de la economía medida por lo que se conoce como el Índice Mensual de Actividad Económica, el IMAE. El IMAE lo que hace es que mide el comportamiento de la economía para entonces luego tener una idea o una cifra del crecimiento en el año completo. El crecimiento del primer mes, el gobierno lo dio a conocer, que la economía creció más o menos 4 punto tanto por ciento. Sin embargo, en febrero el gobierno no informó, o el Banco Central no informó de manera directa cuál fue el comportamiento de la economía, sino que simplemente lo publicó en su portal web, pero no mandó un comunicado como siempre hacen a los medios de comunicación. Y eso fue porque en febrero la economía no creció. La economía tuvo prácticamente nula, 0.7% fue lo que apenas creció la economía en el mes de febrero. En el mes de marzo todavía no conocemos el comportamiento. Sin embargo, hay una situación y es que efectivamente en los primeros meses de este año la economía no ha ido bien. O sea, no es que está mal, pero no está bien, no tenemos un nivel de crecimiento como en años anteriores. Fíjense que el año pasado, por ejemplo, la economía creció un 5%. Este año la economía no va a crecer un 5%. Quizás ni siquiera un 4%, posiblemente menos de un 4%. Posiblemente nos pase lo que nos ocurrió en el 2023. Ustedes recuerdan que la economía creció apenas 2.2%. Luego se recuperó en 2024, 5%, pero ahora la situación no está bien. Y no está bien no solo por asuntos internos, sino también por asuntos externos. Ustedes saben que hay un nuevo presidente en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, que está tomando medidas tendentes a fortalecer su economía interna y en ese proceso pues está estableciendo medidas que pudieran afectar a economías relacionadas, como este asunto de los aranceles y ese tipo de cosas. Ahora, yo siempre me gusta evaluar el comportamiento de la economía con base en datos, no con base en percepción. Hay gente que dice, no, mira, esto está mal, que esto está bien. No, eso es hablar disparate. Usted tiene que hablar con datos, usted ubica los datos, porque al final todos debemos estar interesados en que la economía marche bien. Si la economía del país marcha bien, a todos, de manera directa o indirecta, nos va a ir bien. Si la economía del país marcha mal, entonces nos va a ir mal, no solo a los ciudadanos comunes que no están en el gobierno, sino hasta los mismos que están en el gobierno, porque de todas maneras la economía nos afecta a todos en sentido general, porque como quiera que sea, los precios, la demanda interna pesa sobre todos los consumidores. Y cuando tú vas a comprar un artículo a una tienda, no te preguntan si tú lo vas a pagar con dinero que te ganaste en el Estado o que te lo ganaste en el sector privado. Simplemente tienes que buscar el dinero para pagarlo. Y si es más caro, pues lo paga más caro. Y tú me dirás, bueno, pero si tú trabajas en el gobierno te va a ir mejor porque tal vez tienes un mejor sueldo. Sí, pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que el gobierno aumentó los salarios? Fuera de los médicos, los maestros y los guardias y policías que siempre le aumentan y eso. En sentido general, los empleados del Estado tienen los mismos salarios de hace 3, 4, 5 años porque no ha habido ajustes salariales. Entonces quiere decir que la situación nos afecta a todos por igual cuando somos consumidores. Pero ese no es el tema. El punto es que cuando miramos, por ejemplo, el comportamiento de la economía, una buena forma de medir cómo anda la economía es fijarse en las recaudaciones del gobierno a través de la Dirección de Impuestos Internos, pero de manera específica a través de un impuesto que te marca o te indica cómo anda la demanda interna. ¿Cuál es ese impuesto? El ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS. ¿Por qué? Porque ese impuesto pesa sobre la mayoría de bienes y servicios que consumimos todos. Servicios de telecomunicaciones,
servicios de cualquier otra área, pero también productos, bienes. Todos los bienes que nosotros consumimos, la mayoría, exceptuando los de la canasta básica, están grabados con el ITEVIS. Entonces, si las recaudaciones por el ITEVIS crecen, quiere decir que ha habido un incremento en la demanda de bienes y servicios de la formalidad que están grabados con ITEVIS. Y eso te da una idea de cómo anda la economía. Si la gente está comprando más, se recauda más por el ITEVIS y tú te das cuenta entonces que la gente está comprando más. Pero si la gente está comprando más, quiere decir entonces que la economía marcha bien. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la demanda interna. Eso es asumiendo, obviamente, que no haya un incremento de la evasión del ITEVIS. Y eso es asumiendo también que el gobierno no ha mejorado la reducción de la evasión. O sea, en condiciones normales, asumiendo la misma cantidad de empresas, la misma cantidad de negocios, que debe haber más cada año porque va creciendo la cantidad de empresas, la cantidad de negocios, se supone que debe ir creciendo en el ritmo que va creciendo la economía también. Pero en el primer trimestre de este año, las recaudaciones de la DGI por ITEVIS solamente crecieron 1%. 1%, un 1%. La proyección era que crecieran por lo menos 6.5% en condiciones normales. Esa era la proyección, que en el primer trimestre el crecimiento de las recaudaciones por ITEVIS creciera, fuera de 6%, 6.5%. Y sin embargo se quedó en 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no aumentó el consumo. Que los dominicanos están consumiendo prácticamente lo mismo que consumieron el año pasado. Quiere decir que la economía entonces está no empeorando, sino estancada, o sea, ralentizada, paralizada. La gente está consumiendo lo básico. No ha aumentado su consumo, no ha aumentado la demanda de bienes y servicios. Entonces, eso te dice que la economía no está creciendo. No es que está deteriorándose, no es que está empeorando, sino que no está mejorando. Estamos prácticamente estáticos. Usted me diga a mí, bueno, y el año pasado, este año, ¿cómo te ha ido en los primeros meses de este año? Entonces dice, bueno, me está yendo prácticamente igual que el año pasado, no gran cosa. Solamente lo mismo del año pasado. Quiere decir que si es lo mismo del año pasado, entonces no ha habido crecimiento. No ha habido un deterioro, no ha habido un decrecimiento, pero tampoco ha habido un crecimiento. Entonces, eso te permite ver cómo anda. Y así uno se da cuenta también en sentido general, ciertamente. Los primeros 3 meses de este año no fueron buenos. Y el cuarto mes, que es el mes de febrero, de abril, que estamos ya concluyendo, tampoco nos ha ido bien. De hecho, la economía en abril posiblemente nos marque un comportamiento de reducción mucho mayor que en años anteriores, que en abriles anteriores. Tuvimos la tragedia del Jet Set, que provocó una situación de parálisis de actividades de entretenimiento. Fíjense que no solo se cerró esa discoteca, sino que todos los centros de entretenimiento del país suspendieron y cancelaron actividades por un asunto de solidaridad, porque el país estaba de luto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una reducción de la actividad económica en el área de entretenimiento a propósito de esa tragedia que ocurrió, y fue en abril, fue iniciando abril, estamos hablando del 8 de abril, 7, 8 de abril. Entonces, luego de eso vino la Semana Santa, y la Semana Santa tuvo la característica en este año de que fue menos activa en términos de movilidad de la gente que en años anteriores. Entonces, aparte de eso, Semana Santa, por ser Semana Santa, implica menos actividad productiva, más allá del área de entretenimiento, pero ocurrió que el gobierno, diferente a como había ocurrido en años anteriores, dispuso también la cancelación de actividades de recreación masiva en playas, como esa fiesta y esa montura de tarima y eso, que como quiera que sea mueve la economía. Pues no hubo ese tipo de actividades en playas este año y eso también reduce. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que abril vaya a marcar la diferencia en el primer cuatrimestre de lo que tuvimos en el primer trimestre, que fue el periodo enero-marzo. Posiblemente la economía se haya rezagado más todavía en el mes de abril y eso entonces lo vamos a ver en los indicadores cuando sean publicados de manera oficial por las autoridades, en este caso las autoridades monetarias del Banco Central, que hay que darle seguimiento en su portal porque el Banco Central nos tiene acostumbrados
a que cuando hay buenas noticias, el Banco Central no solo las publica, sino que las anuncia, las promueve, las informa, más allá de su publicación. Cuando las noticias no son buenas, como quiera las publica, pero no las promueve. O sea, eso es una característica interesante que tienen nuestras autoridades monetarias, que tenemos que reconocer siempre su transparencia y su ofrecimiento de información oportuna. O sea, el Banco Central es una institución que cuelga en su portal toda la información, no oculta información, y eso es positivo. Ahora, cuando la información no es positiva en términos económicos, no la promueve. Y como no la promueve, entonces lo que le damos seguimiento a los temas económicos, tenemos que darle seguimiento al portal del Banco Central para ver cuándo se publica oportunamente una información que finalmente no fue promovida, pero fue publicada. Por ejemplo, por eso le mencionaba el caso del IMAE, del Índice de Actividad Económica. Cuando la economía crece, ustedes ven que el Banco Central manda un comunicado a los medios informando. El Banco Central informa que la economía en el IMAE creció, en el tal mes creció tanto, creció tanto. Cuando no crece, lo que hace es que lo publica, pero no lo informa, no lo promueve. Eso está pasando este año, porque este año tenemos una situación de parálisis de la economía, de ralentización de la actividad económica, lo cual no es bueno. Y el gobierno está consciente de eso, porque sus recaudaciones no van al ritmo que deberían ir. Fíjense que hay una especie de paralización de las obras de construcción. Tú tienes una situación de que aquí se le está dando prioridad a obras que no pueden paralizarse. Por ejemplo, una obra que no puede paralizarse, que hay que darle prioridad obligatoria, porque si no te crearía un caos mayor, es la obra que se está construyendo ahí, el paso a desnivel en la avenida Luperón y en la avenida Isabel Aguiar, ahí en la prolongación 27 de febrero. Ese es un trabajo que no se puede paralizar. Pero no se puede paralizar porque la paralización de esa obra implicaría un caos mayor en el transporte porque tiene incidencia en la ciudad completa. Pero después las otras obras que tienen que ver con construcción de carreteras o con construcciones de escuelas, construcciones o ampliación de centros hospitalarios, construcciones de puentes, construcciones de obras del Estado, incluso la extensión del metro de Santo Domingo hacia la entrada de los Alcarrizos y las obras viales también de Santiago. Todo eso está semi paralizado. ¿Por qué? Porque no hay recursos disponibles suficientes para darle para adelante a eso. El gobierno está destinando los recursos disponibles a gasto corriente, que es el gasto de la operatividad del Estado. Y eso se debe a que se ha reducido la demanda interna y la economía está ralentizada. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces seguimos con otros temas relacionados con nuestro bolsillo. Volvemos en breve.